Muy buenos días, queridos cursantes. Hoy vamos a empezar a desarrollar lo que es auditoría administrativa. Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. Una auditoría administrativa obedece a los siguientes principios. Sentido de la evaluación. Con este tipo de auditoría no se mide el potencial o la idoneidad de los profesionales o trabajadores dentro de la organización, tanto como las dinámicas gerenciales, es decir, de los mandos administrativos responsables de coordinar las fuerzas de la empresa a lo interno. De la importancia de la verificación, una auditoría eficaz no solo fundamenta sus conclusiones en la información obtenida, sino que ofrece científicos para interpretarla y para comprobar que se trata de una evaluación fidedigna. Otro punto es pensar en términos administrativos. El foco de los auditores ha de estar puesto siempre en el aspecto administrativo de la empresa y no en otras áreas supeditadas a la gerencia administrativa. Se trata de una evaluación de procesos y recursos de cara a la misión de la empresa. Tenemos los tipos de auditoría administrativa. Existen dos tipos fundamentales de auditoría administrativa, que son la funcional, en donde se enfoca en el desempeño y la idoneidad de los cargos gerenciales y las dinámicas propuestas desde estos. Tenemos la analítica, que se centra en la comprensión de los procesos mismos que se ponen en marcha dentro de la estructura de la empresa. Los objetivos de una auditoría administrativa. Una auditoría administrativa aumenta los niveles de calidad de una empresa. Toda auditoría administrativa busca dar con las deficiencias o debilidades de las diversas regiones de una empresa para corregirlas o solventarlas. Esto significa lo siguiente. En primer lugar, optimizar la administración de los recursos por parte de la empresa. Otro punto, evaluar el servicio o producto brindado por la empresa de cara a la satisfacción del cliente. Aumentar los niveles de calidad y competitividad mediante diversos mecanismos y planes de gestión. Identificar los aciertos administrativos y replicarlos en situaciones semejantes. Otro punto, analizar las funciones de cada división de la empresa en relación con las demás. Y por último, generar y proponer nuevos esquemas organizativos que resuelvan problemas a niveles macro o microempresariales. ¿Cuál es la metodología de una auditoría administrativa? Toda auditoría administrativa se compone de 4 pasos fundamentales. En primer lugar, que es la planeación, se establecen los parámetros y los lineamientos que servirán para enfocar la revisión de la auditoría. Es decir, se debe primero definir qué cosas buscar y cuál será el criterio específico de búsqueda. Esto pasa por una lectura de síntomas o de conflictos aparentes. O sea que en primer lugar, para hacer una auditoría, uno tiene que planificar. Uno tiene que planificar su auditoría. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a buscar en esa auditoría? Instrumentación, este otro punto. Se elige entre diversos modelos de recolección de datos y de medición de los mismos en función de la naturaleza empresarial y el tipo de conclusiones a la que se quiere llegar. Uno tiene que ver cuáles son los modelos de recolección de datos, cómo va a ser, si va a ser entrevistas, si va a ser por muestreo, y así para ir revisando los documentos. Examen.
se aplica la planificación y se recaudan los datos y las estadísticas o cualquier otro tipo de información que responda a los lineamientos preestablecidos. Uno va solicitando las documentaciones de acuerdo a lo que había planificado anteriormente. Y por último, el informe. El cierre de la auditoría arroja como resultado un informe en el cual se detalla y explica todo el proceso, se rinde cuenta de los resultados y finalmente se hacen las recomendaciones pertinentes. El informe es prácticamente el resumen de todas las actividades que hizo el auditor para poder comunicar el resultado. Las características. Las auditorías administrativas tienen múltiples características o estándares a las que deben adherirse. Normalmente estas características se describen en términos de acciones que el auditor debe tomar mientras realiza la auditoría. Al seguir estos estándares básicos, los auditores pueden garantizar que las auditorías que realizan son confiables y satisfacen las necesidades del cliente. Las técnicas y procedimientos de auditoría. Definición de técnica de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su opinión profesional. Es decir, que las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio en particular. Las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de esa herramienta para el estudio. Clasificación de las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente manera. El estudio general, que es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones que se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. El análisis, que es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Esta la inspección, es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyo saldo tiene una representación material, como por ejemplo efectivos, mercaderías, bienes de uso y otras cuentas. La confirmación es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, de un hecho o una operación en la que participó y por la cual está en condiciones de informar válidamente. Por ejemplo, una conciliación bancaria, por ejemplo, el auditor hace su análisis y confirma que el saldo está en forma correcta. La investigación es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Es lo que uno muchas veces se va y conversa con un empleado de la empresa a preguntarle sobre el manejo de caja o de tesorería o de la parte productiva. Eso ya es parte de una técnica de auditoría que es el tema de la investigación. Las declaraciones o certificaciones es la formalización de la técnica anterior cuando por su importancia resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas o tipo de declaraciones juradas y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad. Esto se usa normalmente para la certificación de saldo con el banco, con los clientes, con los proveedores. En esos casos normalmente se usa el tema de las declaraciones y certificaciones. Observación es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica. O sea que el auditor también puede ir a observar
cuál es el manejo en la parte productiva o en la parte de los procesos que hace la empresa. El cálculo es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases prescritas, o sea, precisas. Esto se hace normalmente para corroborar el tema de las cuentas, especialmente caja, tesorería, bancos. Normalmente el auditor hace sus cálculos aritméticos para corroborar si los saldos están en forma correcta. Y hablamos de pruebas selectivas en las auditorías. El trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa a lo largo de un año no es ni puede ser exhaustivo, ya que no es posible realizarlo en un periodo corto de tiempo que normalmente la auditoría dura 30, 45 o 60 días con un grupo de 3 o 4 personas, lo que la empresa le lleva un año en registrar las operaciones, por lo que no es razonable que el auditor disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus conclusiones. Por lo tanto, se hace necesario que el auditor establezca sus evidencias con pruebas selectivas. En esta parte, por ejemplo, normalmente el auditor tiene tiempo de 30 o 60 o 90 días para poder hacer la revisión de un periodo contable, por lo que el auditor no puede hacer la verificación completa del 100% de las actividades de la empresa. En ese caso, el auditor hace o selecciona documentos en forma selectivas, lo que más le llama la atención al auditor. Tiene a vista el balance general y en base a eso el auditor empieza a seleccionar cuáles son las cuentas que va a empezar a revisar, que le son más Profe, llamativas. Te escucho. perdón. ¿Cada cuánto se recomienda hacer la auditoría? Hacer el trabajo de auditor. La parte de auditoría externa, por decirte, eso ya depende de la máxima, de los directivos de la empresa. Yo, por ejemplo, quiero mandar a revisar o quiero hacer una auditoría de un periodo y depende de la decisión de las autoridades. Depende de la decisión del directorio en todo caso. Pero hay una auditoría que se hace, hay una auditoría que se hace en forma anual, que es la auditoría impositiva, que una vez que la empresa supere la facturación de 6.000 millones de guaraníes anual, están obligados a hacer auditoría externa impositiva. Y las cooperativas, por ejemplo, anualmente tienen su auditoría. Y hay empresas que tienen también auditoría externa obligatoria. Pero depende mucho de si es que no están supeditados o no están obligados a hacer auditoría. Normalmente depende de la decisión de los directivos o del dueño de la empresa. Gracias. Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesados cuidadosamente para poder generalizarlos al todo. Los resultados satisfactorios deben dar seguridad, en tanto que los resultados negativos pueden provocar una extensión del trabajo, bien ampliando la muestra o cambiando el enfoque, o simplemente pueden considerarse plenamente aplicables al universo y en consecuencia considerarlo erróneo. El auditor debe considerar en primer término los objetivos de la auditoría que debe alcanzar. Por eso debemos planificar, repito, lo que le permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos.
Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría buscada y las condiciones de error posibles u otras características relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. Por eso es fundamental el tema de la planificación de la auditoría. Definición de procedimiento. Los procedimientos son el conjunto de técnicas de investigación aplicable a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos al examen mediante los cuales el contador público tiene las bases para fundamentar su opinión. Las técnicas son las herramientas de trabajo del contador público o del auditor y los procedimientos, la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio particular. Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si las técnicas son desacertadas, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de ejecución. Y tenemos la clasificación de los procedimientos. Como ya hemos mencionado, los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad al examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. Extensión o alcance de los procedimientos se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente esto en cada uno de los casos, para lo cual deberá tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa o entidad. La oportunidad de los procedimientos es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de partida específica y al análisis total de las actividades de la empresa o entidad. Tenemos la diferencia en lo que es entre técnica y procedimiento, que la naturaleza se refiere al tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo, y el alcance es la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente. Y lo referente a lo que es la oportunidad es la época en que se deben aplicarse los procedimientos al estudio de las partidas específicas o seleccionadas. El programa de trabajo en la auditoría administrativa es un documento formal que utiliza el auditor como guía metodológica en la realización de sus labores. Hay que programar. El programa indica la descripción de actividades a desarrollar de acuerdo a un orden y una lógica y dentro de un periodo determinado. Siempre tiene que haber un programa de auditoría. Programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de acción que documenta qué procedimiento seguirá un auditor para validar que una organización cumpla con las regulaciones de cumplimiento. El programa de auditoría es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer. El objetivo de un programa de auditoría es crear un marco que sea lo suficientemente detallado como para cualquier auditor externo entienda qué exámenes oficiales se han completado o qué conclusiones se ha llegado y cuál es el razonamiento detrás de cada conclusión. El objetivo de los programas de auditoría ayudan a la planificación directa del informe de auditoría y se basan en las políticas, procedimientos y directrices exclusivos de la empresa. Estos objetivos pueden relacionarse con y describir cómo los auditores mantendrán la eficiencia, el profesionalismo y un código de conducta específico durante el procedimiento de auditoría. El código de conducta es importante. La preparación de un programa de auditoría
Los detalles del programa de auditoría son específicos para las organizaciones individuales en función de sus necesidades únicas, pero la presentación del plan de auditoría considerará los plazos reglamentarios relevantes de la auditoría, los requisitos del personal y la estructura de informes, y los objetivos generales. Estos objetivos considerarán cómo la empresa mantendrá el cumplimiento normativo a través de la evaluación de riesgos y los procedimientos de gestión. El programa de auditoría también debe incluir un cronograma que detalle cuándo deben tener lugar los aspectos específicos del programa de auditoría y cómo deben priorizar. La planificación del programa suele ser un proceso continuo e interactivo. Los tipos de programa de auditoría. Los programas de auditoría personalizada difieren de los programas de auditoría estandarizados en que atienden los procedimientos de auditoría para que coincidan con las necesidades específicas de la entidad de auditoría. Estos programas de auditoría se personalizan para hacer referencia a áreas específicas como procedimientos de negocios, documentos y activos legales. El programa de auditoría siempre debe ser abierto, en el sentido de que uno pueda modificar en cualquier momento su programa para poder encauzar su auditoría. Y vamos a ir avanzando. Tenemos más adelante lo que es la auditoría interna. La auditoría interna es un sistema de control e inspección que se va dentro de una empresa. Como dice, interna es dentro de una empresa o de cualquier sector de actividad con el fin de mejorar los procesos, por ejemplo, o con el fin de comprobar que realmente actúa dentro de los términos legales en materia contable, por ejemplo. Hay muchos tipos de auditoría, siendo la auditoría interna la que ayuda a una empresa a cumplir sus objetivos, evaluando y mejorando la eficacia de sus procesos de gestión de riesgos y control. La auditoría interna es un sistema de control interno de la empresa que consiste en el conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización concreta para proteger su activo, minimizar sus riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos y optimizar y rentabilizar en definitiva el negocio. La auditoría interna en comparación a la auditoría externa es totalmente diferente porque la auditoría interna es un personal dependiente de la empresa y es el que le va a ayudar a realizar las auditorías en cuanto a sus activos, ver el sistema, la probabilidad de riesgo que tenga algunas partes de la empresa y aparte de eso, incrementar la eficacia de los procesos. ¿Para qué? Para ampliar la rentabilidad del negocio. La auditoría interna tiene que recomendar, por ejemplo, en base a sus hallazgos. A través de la auditoría interna es más sencillo por parte de la dirección comprobar que efectivamente se están llevando a término todas las funciones en cada uno de los departamentos, analizándose de manera objetiva y tomando medidas cuando así sea preciso. La auditoría externa, por ejemplo, cuando se le contrata, viene y hace sobre pruebas selectivas sobre algunas cuentas que para el auditor son relativamente comprobable para poder realizar su auditoría. En cambio, la auditoría interna es diferente. El auditor puede realizar, nos quedan 10 minutos de tiempo. Cada día es más corto para este tema. Los objetivos de la auditoría interna persiguen de forma específica
ayudar a la organización que dirija en forma exitosa los planes, riesgos y responsabilidades, verificar que los asuntos contables sean confiables y estables, vigilar y evaluar el funcionamiento operativo interno, preservar y salvaguardar los bienes acumulados, detectar posibles problemas financieros y operativos a los que puedan enfrentarse y obtener la solución. Por ahí, si llega a terminar nuestro tiempo y se apaga, podemos eh, organizar esta semana por lo menos una clase más. Dale, pues. La auditoría interna se hace necesaria conforme a una empresa que va creciendo. De lo contrario, la revisión y control por parte de la dirección sería muy complicada el análisis y estudio de la marcha de la empresa. Se haría posiblemente de manera poco objetiva y alejada de la realidad. Características de la auditoría interna. Este tipo de auditoría cuenta con algunas características específicas como son las que se encuentran a continuación. Por ejemplo, el trabajo de auditoría interna junto a la gerencia empresarial trabaja con fechas programadas y se estipulan en diferentes momentos del año. Los auditores son imparciales, competentes y objetivos. La auditoría interna no se realiza de forma improvisada, más bien es ejecutada luego de un proceso de investigación exhaustivo. Se debe basar en reglas, leyes y estándares éticos. Para finalizar la auditoría se efectúa una reunión para finiquitar los objetivos logrados y futuros problemas. Dentro de esto está la eficiencia, que debe tener en cuenta que la eficiencia de una operación se encuentra influenciada no únicamente por la cantidad de producción, sino también por la calidad y otras características del producto o del servicio ofrecido. El examen creo que está previsto para el 10, ¿verdad? Ah, ¿se cambió? No, ¿para cuándo tienen previsto ustedes? Para el próximo sábado sería, ¿verdad, Marta, Miriam? Sí, el 5 creo. El 5, ¿verdad? Para Pero mí, como es sábado santo, por eso estábamos en teníamos dudas. Y creo ayer que me fui a la facultad y me olvidé de preguntar. a mí me pasaron para el 10 de abril. Ah, y Ah, pasó bueno, para el 10 seguramente. entonces rendimos. Sí, seguro, porque como es sábado santo, yo me olvidé de El 3 preguntar. es sábado. 3 el sábado, El pero 3, el 5, sí. el 10, para el 10. Mm, Semejanza entre auditoría interna y externa. Deben reunir información relevante sobre la entidad a la cual se realizará la auditoría. Estas son las semejanzas entre ambos, entre la auditoría interna y la auditoría externa. Ambos tipos de auditoría desempeñan la función de asesoramiento a la entidad. Otro punto es ambos tipos de auditoría proporcionan información para uso interno, solo que en la auditoría externa también proporcionará información para uso externo, especialmente para los bancos y los proveedores. Ambas auditorías están sometidas a ciertas normas y principios referidos al Código de Ética Profesional y normas nacionales e internacionales de auditoría, pero teniendo en cuenta que la responsabilidad de la auditoría interna es solo con la entidad a la que presta sus servicios profesionales. Y ya habíamos hablado de los tipos de auditoría, que son la interna y la externa. La auditoría externa, por ejemplo, tiene como objetivo emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de una empresa, expresando el funcionamiento y eficiencia que tiene una organización en su desarrollo profesional, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la auditoría externa? La ventaja es que el trabajo es libre de cualquier intervención interna, porque es de afuera. La desventaja es el desconocimiento de la empresa, la dependencia, bueno, había escrito primero las ventajas que tiene la auditoría externa. El trabajo libre de cualquier intervención interna, utilizan técnicas y herramientas probadas en otras empresas, o sea que se basan en otra experiencia. Y aparte de eso, tienen los dictámenes que tienen carácter vinculante. Las desventajas es el desconocimiento de la empresa, la dependencia de cooperación del auditado, la evaluación y alcance de resultados limitados a información recopilada,
Aparte puede desarrollarse en ambientes hostiles que no sabemos. Muchas veces pues, la gente le tiene miedo a la auditoría. Aumento de costos de tiempo y trabajo adicional para la empresa, porque de acuerdo al volumen de la... Diferencia entre auditoría interna y externa. En la auditoría interna, el diagnóstico del auditor está destinado para la empresa. En cambio, el de la auditoría externa, este dictamen se destina generalmente para terceras personas ajenas a la empresa, como ser la SED, el banco, proveedores, clientes. Otra diferencia entre la auditoría interna y externa es que la auditoría interna está inhabilitada para dar fe pública debido a su vinculación contractual laboral, y el otro, la auditoría externa, tiene facultad legal de dar fe pública. La auditoría interna es el control de controles, evaluando permanentemente el control interno. Y la auditoría externa evalúa el control interno en forma recurrente. El cuadro comparativo entre auditoría interna y externa es que la auditoría interna está ubicada dentro de la organización de la empresa y la auditoría externa está ubicada fuera de la empresa. La finalidad, prestar un servicio de asistencia constructiva a la administración de la empresa o institución para mejorar sus operaciones y cumplimiento de su objetivo, es la auditoría interna. Y la auditoría externa, expresar una opinión como resultado del examen a los estados financieros. El alcance de la auditoría interna es una operación, procedimiento, responsabilidad de los cargos, objetivo, estrategia y política. En cambio, la auditoría externa, el alcance es sobre la situación financiera. En la auditoría interna, la orientación va hacia el estado operativo de la empresa o institución, pasado, presente y futuro. En cambio, la auditoría externa hacia los estados financieros de la empresa o instituciones desde el punto de vista retrospectivo. En cualquier momento se va a cortar, así que tenemos la parte de la revisoría fiscal. Este tema de la revisoría fiscal, muy poca, no se usa casi nada en este tema. En Paraguay, por ejemplo, casi no se tiene en cuenta este tema de la revisoría general, porque es una persona conocida como revisor fiscal y se dedica a auditar los estados de los balances de acuerdo a lo establecido por la ley. En muy pocos casos se está utilizando este tema de revisor fiscal, por ejemplo. Después vamos a entrar en la parte de dictámenes. La revisoría fiscal no existe en el Paraguay. Es la parte de informes. Nos queda un minuto de tiempo. No sé si desarrollamos o pasamos nomás ya para... Dejamos para la próxima clase. Pónganse de acuerdo y me avisan. ¿Qué día podemos conectarnos? Y ahí vamos a hablar también para el examen, el trabajo práctico para el examen, ¿verdad? Así mismo. Dale, pues. Dejamos para la próxima, chicas. Correcto. Sí, no hay problema. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Chao. Sí.